Hola, mi nombre es Enid Perlaza. Realmente es un programa maravilloso. Se tocan muchos temas. Es un aprendizaje muy valioso, la verdad, porque puedes cambiar estilos de vida. Te enseñan también a cuidarte en la parte no solamente física, sino mental. Conoces la parte jurídica. Se tratan muchos temas importantes para la vida, no solamente para aplicarlos mientras estás pensionado, sino antes. Entonces es algo que tú también puedes compartir con tu familia. Eh, Realmente cambia mucho percepciones que tiene uno en su vida y realmente lo recomiendo como una terapia más para la vida de uno. Es excelente el curso, se tocan muchos temas importantes y lo recomiendo realmente porque para mí ha sido de gran importancia. Nos llevamos muchas experiencias, sabemos que vamos a hacer muchos cambios positivos en nuestras vidas y les recomiendo a las personas que van a tomar esta capacitación, que se animen, a los que ya están próximos a pensionarse, los animo para que estén acá, porque la verdad es algo positivo para su vida. Bueno, hola de nuevo, bienvenidos a nuestro segundo día y empezamos con esta frase especial. Si te preparas correctamente, la jubilación puede ser la mejor etapa de tu vida. Bienvenidos a este día número 2 de nuestro reto, Construye tu mejor jubilación. Ayer hablamos de la importancia de anticiparse, la importancia de preparar esta nueva etapa a la que muchos nos estamos enfrentando o estamos llegando cerca de ella. Vimos que tenemos 5 pilares fundamentales en los cuales debemos trabajar y vimos algunos casos de éxito. Nos contó Gerardo su historia y más o menos eso fue lo que hicimos en nuestra primera clase, con mensajes y con enseñanzas muy importantes sobre cómo debemos preparar nuestra jubilación. Antes de empezar la sesión de hoy, quiero preguntarles, ¿ustedes conocen jubilados que no se han preparado y que lastimosamente su destino o su final ha sido sentirse perdido, sin propósito, incluso enfermos o sin dinero, sin saber qué hacer? Eso es más común de lo que ustedes piensan, desafortunadamente. Nuestro propósito es que cada vez sean menos las personas que tengan que vivir la jubilación de esa manera. La buena noticia es que si tú estás aquí, es porque estás dispuesto a prepararte, a poner de tu parte, a retarte y a vivir de forma diferente, asegurándote que esta nueva etapa sea realmente la mejor etapa de tu vida. Para lograr una jubilación plena, entonces vamos a continuar con lo que quedamos nuestra clase anterior. Los 5 pilares, debemos trabajar 5 áreas fundamentales para prepararnos correctamente para nuestra jubilación. Les pedimos que trajeran papel y lápiz, espero que lo hayan hecho y si no, corran porque vamos a arrancar. Y estos 5 pilares son claves para mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a tener aquí algunos, como la clase pasada, algunas ayudas audiovisuales para que ustedes puedan tomar nota, pero fíjense más en todo lo que nosotros les decimos, porque vamos a tener estrategias y herramientas prácticas en cada uno de los pilares para que ustedes puedan empezar a tomar acción ya. Aprender sin aplicar es como arar sin sembrar. Me lo aprendí y hasta me salió en verso. Y aquí lo que vamos a hacer es aprender y aplicar. Entonces, vamos con nuestro primer pilar. Pensamiento y emociones. Nos vamos a referir al área psicológica. Existe la teoría de que cuando uno se jubila, el impacto psicológico es devastador, que es muy fuerte, que uno como que se desacomoda. Lo cierto es que eso era antes.
Pero ahora que hemos trabajado sobre la preparación para la jubilación, por lo menos con la población con la cual nosotros lo hemos hecho, eso ya no es cierto. Se ha convertido en una transición satisfactoria porque sé qué es lo que va a pasar y cómo me va a pasar a mí, cómo me va a afectar. Cierto que cuando uno se jubila tiene como un choque porque tiene muchas expectativas, tiene ideas, creencias que en la realidad va a haber. Entonces vamos a ver cómo me comporto yo frente a esto, cómo me relaciono. ¿Por qué hablamos de creencias? Porque lo que uno cree, eso es lo que hace. Si yo creo que la jubilación es negativa, es un castigo, es que me sacan de mi trabajo, me sacan mi rol laboral, entonces así lo voy a asumir, así voy a reaccionar y así me voy a comportar. Pero la realidad es que la jubilación es el mayor logro que podemos tener nosotros en nuestra vida laboral. Imagínense ustedes que pasamos de tener que comprometido un tiempo de mi día con una empresa que ellos me van a administrar ese tiempo, que voy a cumplir las obligaciones que tengo porque hemos sido una generación responsable y ahora me dicen, tranquilo, usted puede irse para su casa, no va a tener que volver a trabajar, pero le va a seguir llegando una determinada cantidad de dinero por el trabajo que hizo hasta hoy. Eso es un privilegio que solamente en las últimas etapas de la humanidad lo hemos logrado. Y para eso la humanidad ha trabajado durante siglos. Pero la clave está en qué creo yo y cómo reacciono, cómo me comporto yo frente a esto. Si yo empiezo a comprender que esto es un logro, que esto es una satisfacción, que es el fruto de mi trabajo durante años, y que es como un regalo, como una bonificación, como una recompensa para que yo pueda vivir bien, entonces así me voy a comportar. Entonces, esa jubilación. Pero esa transición tiene que hoy tenemos que manejarla adecuadamente. ¿Por qué? Porque no es un salto al vacío. Sería un salto al vacío si no nos preparamos. ¿Qué es lo que hay? Es una transición suave, planificada, prevista sobre lo que nos va a suceder. Y entonces el choque emocional va a ser menor. No les niego, cuando uno se va a retirar, en esos días del retiro, unos mesecitos antes, uno empieza a tener como ansiedad, como inseguridades, como temores, como miedos. Y en el momento en que sucede el hecho, uno llega con conflicto emocional. Qué bueno que me voy a disfrutar, a descansar, a hacer lo que me gusta, pero qué triste que me tengo que ir dejando atrás una historia, una empresa, unos amigos, un nombre, un rol. ¿Y será que me voy a quedar sin rol? No, cambiamos de estatus, pero tenemos miles de roles, miles de posibilidades para desempeñar nuevos roles. Roles familiares, tales como cónyuge, padre, abuelo. Roles sociales como participante en una comunidad, como hermano, eh, eh, como líder, como coadyuvante a proyectos, como voluntario. Entonces tenemos que ir pensando desde ahora cuáles son los nuevos roles que voy a empezar a asumir poco a poco frente a mi estado de jubilación. Pero también entonces empieza uno a pensar, ay, ¿cómo me irán a recibir en la casa? ¿Y qué me voy a poner a hacer? Y eso lo tenemos que pensar antes de llegar a estar jubilados. Entonces, ese choque emocional es un conflicto que se me presenta, pero sucede una cosa, por lo menos a mí me pasó. El primer mes estaba como triste, como afligido, porque por más preparado que uno esté, el cambio de rol lo afecta.
Pero después del primer mes empecé a redescubrir todas las posibilidades que tenía. Y a los 3 meses ya no quería aparecer por la institución. ¿Por qué? Porque ya tenía muchas cosas que hacer, porque ya había superado ese choque emocional. Entonces, hablamos ahora de cómo asumir ese cambio. Ese cambio tenemos que asumirlo responsablemente, seriamente, y ojalá hagamos una socialización anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que visualicemos cómo es que nos van a suceder las cosas, visualicemos los posibles nuevos escenarios que vamos a tener y en los cuales vamos a desempeñarnos, vamos a vivir la vida y cómo me voy a adaptar a esas nuevas situaciones y cómo voy a abandonar el rol que tenía como prioritario en la vida, que era el laboral. Ahora, ¿cuál va a ser mi rol y mi escenario privilegiado? La familia, la comunidad, un nuevo oficio, unas nuevas oportunidades, o me voy a dedicar a cumplir los sueños que tenía aplazados. El cambio, la adaptación al cambio. Pero si yo le hago resistencia al cambio, si yo no me propongo no adaptarme, sino que me pongo como un muro allí, seguramente voy a pasar trabajos. Entonces, el secreto está en decidir adaptarme a las nuevas circunstancias. Tomo como ejemplo la naturaleza. Cuando hay un vendaval en un guadual, la guadua se resiste. Y después de que pase el vendaval, uno mira cantidades de guaduas destrozadas, cantidades de guaduas partidas en el suelo. Pero el bambú, que es de la misma familia, no se resiste. Él se flexibiliza. Y entonces, a medida que azota el viento, entonces el bambú se mueve para un lado, se mueve para el otro, al ritmo o a la forma como el viento le dice. Pasa el vendaval, va uno a la mata de bambú y está enterita y quizá más fuerte. Eso también nos pasa a nosotros. Si yo me resisto a este cambio, y el resistirme quiere decir que mentalmente no acepto que ese cambio se da, entonces yo voy a sufrir consecuencias negativas, voy a sentir destrozos en mis emociones, porque es muy diferente que yo decida salir en un momento determinado y voy a salir para mejor a decir, no, es que me sacan, me echan, me tengo que ir. No, hago eso porque voy a aprovechar ese privilegio que me da la vida, ese privilegio que me gané con las madrugadas, con el trabajo, con mi cumplimiento, mi responsabilidad, y es un premio que tengo. Entonces hago una transición emocional. No he perdido mi rol, he adquirido nuevos roles que tenía descuidado por estar priorizando el que tenía que hacer, que era el rol laboral. Entonces, esa transición la entendemos y eso nos va a ayudar. ¿Cómo tendríamos nosotros para tener una mentalidad positiva y adaptativa? Y eso tiene que ver mucho con el amor y el respeto que me tengo a mí mismo. Si yo tengo expectativas de seguir laborando, de seguir devengando, y la jubilación me dice que no lo tengo que hacer, entonces yo no me voy a poder adaptar porque mi perspectiva es negativa. Si yo cambio esa perspectiva y entonces digo, yo he laborado en esto durante unos años, pero tengo la posibilidad de desempeñarme como persona, como ser humano, como miembro de familia, como miembro de comunidad, de otra manera, entonces voy a poder adaptarme realmente a nuestra. No les niego que uno siente ciertos temores, ciertos miedos antes de dar el paso en la transición hacia la jubilación, pero tampoco les voy a negar que es la etapa más feliz y que yo puedo disponer de mi propio tiempo
yo puedo disfrutarlo, yo puedo mejorar cada día y vivir plenamente en mi tiempo. Paso a administrar mi tiempo y esa es una gran riqueza, quizá la mayor riqueza que hemos tenido en la vida. ¿Y qué les parece a ustedes que me tengo que adaptar a que me va a llegar una mesada pensional, o sea, un dinero sin tener que trabajar, porque ya lo tengo ahorrado? Y no es poquito, porque si lo hacemos mes a mes, es un dinero bastante grande, porque si nos cuidamos, si nos preparamos, si trabajamos sobre mi propia jubilación, van a ser 20 o 30 años en los cuales yo voy a recibir sin tener que trabajar y poder disfrutar mi tiempo en lo que yo he soñado, en lo que me gusta, en lo que me divierte, en lo que me entretengo, en lo que me apasiona. Por ejemplo, llevo 15 años haciendo solo lo que me gusta. ¿No les parece un privilegio? Bien, me voy con mis datos. Miren, los estudios dicen que el 35% de los jubilados experimentan síntomas de depresión y ansiedad en los primeros años de retiro. Eso dicen los estudios de psicología del envejecimiento. ¿Pero por qué se da esto? Es porque su identidad, como explicaba Gerardo, estaba ligada a su trabajo. Entonces, cuando se retiran, pues se siente ese vacío psicológico y emocional de perder su identidad. Ya no soy el trabajador, ya no soy el ingeniero, ya no soy el jefe, el coordinador. Ese estatus lo pierde. Entonces, eso genera unas emociones que si no son bien manejadas, pues pueden ocasionar lo que nos dice aquí el estudio, y son síntomas de depresión y ansiedad. La clave está en trabajar nuestra mente, trabajar nuestras creencias y tener la actitud de adaptarnos y de ser positivos. Les cuento un secreto. Haga este ejercicio. Piense hoy cómo va a ser su situación cuando esté jubilado. Pregúntese con quién va a convivir. Pregúntese cómo va a hacer para administrar su tiempo. Cómo va a hacer para relacionarse con otras personas. Cree como ese escenario, imagíneselo y póngase un ideal. Que yo en este momento tengo una situación de dificultad en las relaciones, dificultad en la administración de los recursos, dificultad en, tiempo, en la administración del tiempo. Entonces, visualícelo antes y hágalo realidad. Esa es la clave, tener una visualización. Segunda parte de la estrategia, empieza a hacer el desapego de su rol prioritario durante su vida laboral. Como diríamos en Colombia, empieza a quitarse la camiseta, que no le duela tanto quitarse la camiseta, porque va a tener muchas camisetas allá afuera para disfrutar y pasar bueno. Poder vivir felizmente los próximos 20 o 30 años de su vida. Se lo merece. ¿Por qué? Porque usted es una persona que se ama y se respeta a sí mismo. Entonces, a trabajar la mente con todas estas estrategias y tácticas, porque uno de los pilares fundamentales son los pensamientos y las emociones. Después de un pensamiento se genera una emoción y esperamos que sean lo más positivas posibles. Y nos vamos con el segundo pilar. El segundo pilar es ocupación. ¿Cómo voy a ocupar mi tiempo ahora? Que además lo voy a tener de sobra, ¿cierto? Voy a tener el tiempo que siempre soñé tener. Pero a veces el tiempo que no está bien manejado se nos puede volver un enemigo. Cuando tengo mucho tiempo, pero no sé qué hacer con él, me voy a sentir frustrado o frustrada. Y me voy a sentir poco útil, poco productivo y se me van a quitar hasta las ganas de levantarme de la cama. Entonces, la clave para gestionar mi tiempo es empezar a ver qué me hace sentir bien a mí, qué me hace sentir emociones positivas, qué me hace sentir útil. Y vamos a darles algunas claves.
Por ejemplo, porque hay personas que me dicen, es que no sé qué hacer con el tiempo. Es que realmente yo no he explorado nuevos hobbies, no tengo actividades pues como con grupos sociales, pero ¿qué puedo hacer? Lo primero es que empecemos a explorar. Si todavía no has llegado a la jubilación, empieza a explorar actividades que te gusten. Puedes hacerlo después de trabajar, los fines de semana, pero empieza a explorar. ¿Cómo sé que hay una actividad que me gusta? Porque yo me siento bien, porque además tengo el anhelo de llegar a hacer esa actividad. Por ejemplo, manualidades, no sé, pintura. Entonces yo sé que tengo clase de pintura los sábados en la mañana y no veo la hora de que llegue ese momento para ir a mi clase de pintura. Al principio no sentiremos las mejores emociones. Es posible que al principio nos cueste porque llevamos mucho tiempo enfocados en el trabajo y no sabemos pues cómo aplicar este tipo de actividades. Pero a medida que pasa y lo voy haciendo 2, 3, 4 veces, empiezo a ver que sí lo disfruto. Esa es una clave para saber que esa actividad a mí me genera bienestar y que puede ser una actividad en la que yo puedo ocupar parte de mi tiempo. Entonces, si además de que no veo la hora de que llegue, cuando estoy ya en la actividad, pues no quiero que pase el tiempo, o mejor, siento como que no pasa el tiempo, y la gente me dice, es que ya han pasado 3 horas, y yo siento que no ha pasado nada porque lo he disfrutado. Esa es otra clave que me indica que es una actividad que de verdad me gusta, que de verdad me genera bienestar y a la que podría dedicar parte de mi tiempo. Pero además, algo que explicamos en muchas ocasiones en nuestros programas, yo tengo unas áreas de ocupación del tiempo. Es decir, mi horario de actividades debe quedar programado de tal manera que yo cumpla con varias áreas de actividades de mi tiempo. No puedo dedicarme solamente a manualidades y solamente a pintura. Yo debo dedicar un espacio para mover mi cuerpo, por ejemplo, entonces un espacio para caminar, para hacer alguna actividad física que me genere bienestar y salud físico. Pero también yo necesito una parte social. Entonces, la ocupación de mi tiempo va a ser ese apalancamiento, esa palanca que me ayude a generar un círculo social a través de algo que nos guste a todos, a través de un tema en común. Y es ahí donde entran a jugar importancia los voluntariados, las actividades sociales, los clubes, ejemplos prácticos. Club de lectura. Ustedes saben que nosotros tenemos un club de lectura los lunes a las 7 de la noche por Instagram, donde participan personas de muchos países y nos reunimos a través de un tema que es la lectura. Un club de tejido. Entonces, nos reunimos por ese gusto que tenemos de esa habilidad. O incluso juegos. Hay comunidades que se reúnen a través de juego. Juego en Colombia, por ejemplo, jugar bingo, jugar dominó, jugar este tipo de juegos de mesa o juegos que tienen que ver con compartir en comunidad. Y voluntariado, a veces se nos cierran las opciones en cuanto a voluntariado porque decimos, bueno, no, yo no participo en nada de mi comunidad, pero resulta que voluntariado hay infinidad de opciones. Yo puedo ser voluntario para ayudar niños, fundaciones que ya existen de niños y yo puedo colaborar en alguna manera. Puedo ayudar a ancianos, puedo ayudar personas discapacitadas, puedo ayudar personas en situación de vulnerabilidad, puedo ayudar hospitales o enfermos, puedo ayudar animalitos, puedo ayudar plantas, puedo irme a reforestar. Miren, hay cantidad de opciones sociales que yo puedo hacer. Y si yo me doy cuenta que una de esas me gusta, y les voy a hacer una infidencia, reforestar. Cuando a mí me dijeron reforestar, yo decía, duro porque es irse a un campo, sembrar, pero no se imaginan lo rico que es irse en grupo, porque eso lo hacen en grupo,
a sembrar, hay gente que canta, les silba, les habla, a sembrar su arbolito, incluso uno puede ir después y mirar, ay, ahí están los arbolitos que sembramos. Es una experiencia muy gratificante. Entonces, empezar a ensayar, ocupar el tiempo y descubrir hobbies, descubrir actividades alternas, es empezar a ensayar, empezar a probar. Aquí rompemos uno de los mitos que vimos en la clase anterior, que era no se puede hacer algo nuevo, porque aquí vamos a ensayar habilidades nuevas que ustedes pueden decir, yo no sabía que a mí esto me gustaba. Y el servicio... Carolina, yo descubrí que me gustaba escribir, leer, trabajar en la parte como académica, y es fascinante escribir. Cada uno tiene una vocación. No necesariamente a todos nos tiene que gustar lo mismo, sería imposible. Pero yo puedo empezar a descubrir, a ensayar, a probar y decir, yo a esto me puedo dedicar. Esto realmente sí me gusta. Y ahí es donde radica la importancia de descubrir qué actividades son las que puedo llenar en mi día. Ahora, segunda estrategia. Yo no puedo pretender organizar mi día o mi semana o mi mes, pues, cada que me levanto. Entonces me levanto y miro a ver qué me depara el destino. No es así. Entonces, en ocupación del tiempo, lo primero que hacemos es que vamos a hacer un cronograma de actividades, un horario. Lo que pasa es que ahora no es tan estricto como de pronto sabemos horarios escolares o horarios de trabajo, sino que yo puedo flexibilizarlo. Pero yo sí hago un horario porque esto me da un hábito y me enseña que yo mañana tengo a qué levantarme. Entonces yo digo, bueno, primeras horas del día me dedico a actividad física, en un día, por ejemplo. Después me voy a hacer una actividad social, que es esta. Después voy a preparar mis alimentos y me tomo el tiempo de preparar alimentos que realmente me hagan bien. Después puedo decir, me voy a hacer un voluntariado, ¿por qué no? Me voy a servir, me voy a ayudar. Podría reunirme con la familia, podría visitar a un amigo. Y empiezo a hacer mi cronograma, mi horario de actividades, pero teniendo en cuenta que no es llenar una agenda, que son actividades que a mí me generan bienestar y que a las demás personas les genera bienestar. No es llenar por llenar, no es sentirme ocupado, es realmente ser productivo. Este es el momento en que de verdad vamos a ser productivos. ¿Por qué no empezar a dar asesorías? Si tengo toda la experiencia, ¿por qué no ayudarle a un joven que está empezando con algo que yo hice durante toda mi vida y empezar a ayudarle? ¿Por qué no ayudar a los nietos a estudiar, a aprender cosas nuevas, a divertirme con ellos, a jugar con ellos? Estas son actividades que nos generan bienestar. En ocupación del tiempo, tenemos que tener en cuenta que hay actividades que nos van a generar o nos pueden generar nuevos ingresos y eso no está mal. Yo puedo tener como una doble ocupación. Entonces, como contaba Gerardo en su historia en la clase anterior, él siguió dando clases en las universidades algunas horas. Ya no es tan estricto tiempo completo, sino que él puede gestionar y puede con eso generar ingresos adicionales. Pero también no nos podemos enfocar solamente en ingresos. Ya no es el momento de hacer cosas que de pronto no nos gustan, no nos satisfacen solamente por dinero. Entonces también hay cosas que podemos hacer para sentirnos útiles y servir a otros desde nuestra experiencia y desde nuestra vida. Y ese digamos que es una clave para saber en qué debemos ocupar nuestro tiempo. Y tengan en cuenta, para ocupar el tiempo yo tengo diferentes áreas, no solamente una, sino que yo voy a tener ahora muchas áreas en mi vida donde voy a hacer actividades que puedan ocupar ese tiempo. Y me voy con datos estadísticos. Saben que ya, yo soy estadístico puro. ¿Sabías que los jubilados que mantienen actividades significativas, miren esto tan chévere, reducen hasta un 40% el riesgo de deterioro cognitivo? Cuando yo tengo actividades que me llenan de energía, que me hacen sentir útil, mi mente sigue trabajando. Y ese deterioro mental se ve muy disminuido.
porque yo estoy ocupado en lo que me gusta, me hace bien, me hace sentir útil, feliz y vivo bien. Muy bien, ¿hasta ahí bien? ¿Vamos bien? Recuerden, en los comentarios nos van escribiendo cómo van hasta el momento. Vamos a hablar del tercer pilar, dinero, el área financiera, dinero y capital. Este es un tema que nos preocupa a la mayoría de las personas próximas a jubilarse. ¿Qué va a pasar con mi plática? ¿Qué va a pasar con mi presupuesto? ¿Qué va a pasar con mis ingresos? La realidad es que los ingresos en la mayoría de los casos disminuyen, pero la realidad también es que los gastos se mueven. Es un momento de cambio, es un momento de empezar a ver cómo voy a administrar mejor esos ingresos que tengo. Yo tengo dos opciones, una es aumentar ingresos y lo vemos dentro de nuestro programa, hay muchísimas opciones para aumentar ingresos. Yo puedo rentar una habitación, rentar un garaje, hacer alguna inversión con lo que recibo cuando me pensiono. Hay muchas formas de generar ingresos, pero hay que tener también mucho cuidado en cómo voy a generar esos ingresos, porque no estamos en un momento en el que debamos hacer inversiones para recuperar a muy largo plazo, o peor aún, inversiones que no conozcamos bien, negocios que nos proponen y que realmente nosotros no sabemos si es buen negocio o no es buen negocio y pues tengamos el riesgo de perder ese capital que tenemos. El segundo es que yo maneje mis gastos y creo que esta es la forma más sencilla. Los gastos durante la jubilación se mueven. Entonces hay gastos que yo tenía muy altos y disminuyen. Por ejemplo, vestido. Entonces, los que usan ropa para ir a trabajar, pues es una ropa generalmente diferente, elegante, hay que comprar diferente, ¿sí? Los que tienen uniforme no tendrán este gasto, pero los que usan ropa de calle para ir a trabajar, pues este gasto se les va a disminuir. Transporte. Es posible que yo ya no necesite pagar transporte para ir a desplazarme a mi lugar de trabajo y ese gasto puede disminuir. Puede disminuir el gasto de comer fuera, porque también es posible que durante la semana pues tenga que almorzar o cenar fuera de mi casa porque estoy trabajando. Y así algunos otros gastos que se van moviendo, que pueden disminuir, pero no podemos hacer fiestas. No podemos decir, como estos gastos disminuyen, entonces voy a tener más dinero, porque no funciona así. Estos gastos se disminuyen, pero hay otros que por el mismo cambio de vida y por la misma dinámica, pues van a aumentar. ¿Como cuáles? Servicios públicos, porque voy a estar yo, una persona más, en casa. Entonces, pues voy a gastar más agua, seguramente voy a usar televisor, y ese se incrementa en los servicios públicos. El segundo gasto que se incrementa son gastos de recreación. Incluso afiliaciones o suscripciones a cosas como a televisión, como a canales de streaming, porque pues voy a tener más tiempo y voy a querer tener más acceso a eso. Otro gasto que se me puede incrementar es la alimentación en casa. Se disminuye la alimentación fuera, pero aumenta la alimentación en casa, o sea, el mercado, los víveres que yo compro para el mes. Porque pues voy a estar en casa, entonces voy a comer en casa, voy a almorzar allí, voy a cenar. Generalmente cuando estamos en casa comemos un poquito más, que eso también hay que cuidarlo, pero luego hablamos de salud y autocuidado. Y ese cambio pues genera que estos gastos también aumenten. Entonces miren, así como unos gastos disminuyen, hay otros gastos que aumentan. Es decir, esto tiende a hacerse una balanza. Pero ¿cómo logro yo el equilibrio? ¿Cómo logro otra vez estabilizarme y que la balanza sea real? ¿Sí? Que esté igualita, equiparada, que yo no sienta que empecé a gastar un montón más. Preparándome, entendiendo mi situación. Y aquí es donde entra a jugar la situación personal de cada uno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que está casado
o que a lo mejor todavía tiene una responsabilidad educativa con un hijo, a una persona que vive sola. No es lo mismo. Entonces, cada situación financiera es muy particular. La idea es que cada uno pueda evaluarse, pueda saber cómo está. Sobre todo en hábitos, porque las finanzas también tienen hábitos. Entonces, ¿cómo estoy manejando yo mis ingresos? ¿Cómo estoy manejando mis tarjetas de crédito? Mi endeudamiento. Lo ideal es que yo no llegue a jubilarme con un endeudamiento demasiado alto o que al menos arranque un proceso para salir de deudas. ¿Sí? Un método puede ser el método de bola de nieve, el método de avalancha, algún método que les sirva para salir de deudas y poder vivir tranquilo la jubilación, financieramente hablando. Para eso yo les tengo un regalo que voy a enviarle a los que están en el grupo de WhatsApp. Voy a enviar un regalo por WhatsApp. El link aparecerá en el grupo y tiene una contraseña. Y la contraseña va a ser financieramente feliz. Todo seguido sin mayúscula. Financieramente feliz. Porque ese es el propósito. Que yo económicamente viva bien. Que financieramente sea feliz. No se olviden, la clave para abrir el documento es financieramente feliz. ¿Qué van a recibir ahí? Un diagnóstico, un test, unas preguntas que ustedes van a responder y se van a dar cuenta qué tan bien o qué tan mal están mis hábitos financieros. Es una foto inicial. No quiero que se castiguen por las respuestas incorrectas o los comportamientos incorrectos que tienen o han tenido hasta ahora. Es un momento donde nos tomamos la foto. En esto estamos. Y de aquí en adelante empezamos a tomar acción. En este entrenamiento nosotros queremos que entiendas que la planificación financiera es clave. Que no podemos simplemente decir, esperemos a que me jubile a ver qué pasa con la platica. Sino que desde ahora empezar a administrarla, a saber qué va a pasar cuando ya me jubile. Para que ese cambio no sea tan brusco, para que nos anticipemos a lo que va a pasar y podamos hacerlo de la mejor manera. Que ustedes puedan saber cómo gestionar sus ingresos, sus gastos y posiblemente sus inversiones para vivir con tranquilidad. En nuestro programa de preparación para la jubilación hay un módulo completo y además tenemos sesiones en vivo donde trabajamos los casos particulares para que ustedes tengan la seguridad de que financieramente van a estar tranquilos. Es nuestro principal objetivo, que ustedes estén tranquilos. Entonces recuerden, van a ir a abrir el documento, van a hacer su test de diagnóstico financiero con la clave financieramente feliz. Esa es la clave del documento, ¿ok? Y me voy con estadísticas de nuevo. Uno de los mayores temores de los jubilados es quedarse sin dinero. Un estudio de la OCDE revela que el 60% de las personas mayores de 60 años no tienen un plan financiero claro para su jubilación. Es decir, no lo han pensado, no lo han planeado, ni siquiera saben qué es lo que va a pasar. Pero ese no va a ser el caso de nosotros. ¿Bien? Vamos con el cuarto pilar. Cuarto pilar se refiere a salud y autocuidado. Vamos a hablar del área biomédica. Lo primero que nosotros tendríamos que entender es que nuestro cuerpo es la clave para vivir bien. Entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer lo necesario para que esté bien y amarlo. Esa es la clave inicial. Quiera su cuerpo, cuídelo y que cada día esté mejor. Vamos a hablar entonces de envejecimiento activo. El envejecimiento activo tiene que ver con varias cositas. La primera es que nuestro organismo fue diseñado para estar en movimiento. Observando la naturaleza, uno ve que los animales, los mamíferos, permanecen en movimiento. Y eso les da la vitalidad, la agilidad, la flexibilidad necesaria para vivir
para desempeñarse en ese ambiente. Pero nosotros a veces cuando nos jubilamos creemos que es que ya trabajé tantos años, me siento a descansar, voy y me siento a una silla, cojo el control del televisor y todo el movimiento que hago es o me paro a comer y luego me vuelvo a sentar y entonces permanezco mucho tiempo allí. El mal de este tiempo es el sedentarismo. Eso nos está generando una cantidad de enfermedades, de dolencias, de que nuestro cuerpo se vuelve rígido, que parece que al cuerpo le duele moverse. ¿Por qué? Porque perdemos esa costumbre, esa habilidad y esa necesidad que tiene nuestro cuerpo. ¿Y cómo me puedo mover? Para muchas cosas. Desarrollar algunas actividades, caminar, salir a comprar las cosas cerca del barrio, salir a compartir con unos compañeros, salir a acompañar a los nietos a hacer deporte, aunque nosotros estemos de observadores. El solo hecho de salir a acompañarlos ya, eso nos está dando una movilidad, movernos nuestro cuerpo. Es cierto que la mayoría de nuestra generación no es de gimnasio, pero sí es de caminar, sí es de relajarnos, sí es de salir a la esquina a charlar, sí es de realizar actividades, sí es de salir al campo. Entonces, eso podría ser parte del programa que nos hablaba Carolina ahora. La alimentación. Ahora nosotros nos fijamos mucho en la alimentación y eso está muy bien, pero la alimentación, para que sea sana, debe ser equilibrada. Existen toda una cantidad de dietas adecuadas para nosotros y tienen que ver mucho con la condición de salud que tengamos. Entonces, si el nutricionista o el médico nos dice tenemos que restringir el consumo de este tipo de alimentos, hagámosle caso. Segundo, es importante que pongamos el equilibrio y comamos suficiente, pero no tan abundante como lo podríamos hacer. Y tendremos que comer algo que nos guste, que nosotros disfrutemos el gusto de estar comiendo y hacerlo sanamente. La alimentación, siempre tendríamos que mirar que cuando estamos laborando tenemos un gasto mayor de calorías que cuando ya estamos jubilados. Entonces, ¿cómo hago ese equilibrio entre las calorías que gasto, las calorías que mi cuerpo necesita para desempeñarse bien y las que consumo? Entonces, no, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, la alimentación tiene que ver con equilibrio, con la satisfacción, el gusto y lo que me aporta. También miramos la actividad física. Le podríamos llamar ejercicio o actividad física. La actividad física la podemos hacer de diferentes maneras. Estamos hablando de Cali, Colombia, que Cali es una ciudad que tiene una cultura de música salsa, de bailarines de salsa. Si usted le gusta bailar, baila en la casa, ponga un equipo de sonido, ponga su música, la que a usted le gusta. No se trata de que si está en Cali o porque a mí me gusta la salsa, no, la música que a usted le gusta, báilela disfrutándosela. No se ponga a fijarse quién lo está mirando, que si baila bien, que si baila mal, no. Usted está haciendo un ejercicio que es para su salud y puede ser bailar. Pero si a usted le gusta la jardinería, haga el ejercicio en la jardinería. Entonces, tenga movimiento, tenga actividad física. Si le gusta caminar, si le gusta salir a disfrutar el sol, hágalo. Pues en una actividad que usted disfruta, incluya movimiento que está dado para su salud, para su flexibilidad y no, como ya lo sabemos, para la estética solamente, sino, y eso nos hace ver cada día más bellos. Hablemos entonces de los chequeos médicos. Los que tenemos vehículo sabemos que uno cree que la batería la compró
hace un año. Entonces empezó a fallar la batería y uno dice, pero ¿por qué falla esta si yo la acabo de comprar? Y cuando uno va a ver, la compró hace 3 años. Antes le duró mucho. Entonces se nos olvida. Lo mismo pasa con los chequeos médicos. El chequeo médico preventivo. Vamos al médico para que nos haga un chequeo de tal manera que no nos enfermemos. No es cuando estamos enfermos, es para no enfermarnos. Pero como se nos olvida, porque pasa el tiempo y uno no cae en la cuenta, entonces una estrategia, y esa la aprendí yo. Mi chequeo médico a mi fecha de cumpleaños. Entonces el regalo que yo me doy de cumpleaños es que me hago mis chequeos médicos preventivos, voy, se los llevo a mi médico de confianza, él hace la lectura y me dice, bueno, aquí tenemos estas cositas, podemos controlarla, hacemos esto para que no te enfermes y podemos estar un año más tranquilos. Sobre todo los varones cuando hablamos de próstata y las mujeres cuando hablan de algunos tipos de enfermedades que son frecuentes en esta etapa de la vida. Entonces, la clave o el secretico es únalo a algo que sea importante. Señora, si usted se junta con su esposo, con su cónyuge, o señor, si usted se junta con su esposa y va a hacer el examen médico preventivo, el chequeo médico preventivo, juntos, únalo a la fecha de su matrimonio. Y no se les va a olvidar ni al uno ni al otro. Y si a alguno se le olvida, pues estamos cumpliendo años de casados, años de habernos puesto a vivir juntos. Vamos a hacernos el chequeo médico como el regalo que nosotros nos estamos dando. Entonces, así nunca se le va a olvidar, porque a veces uno sí quiere hacérselo, pero se le pasa el tiempo como que no se da cuenta y lo hace. Pero, ¿qué hacer con los exámenes, los resultados del chequeo médico? Lléveselo a su médico de confianza y pregúntele, ¿qué puedo hacer? ¿Qué situación de esta me puede poner en riesgo? Y cumpla con las recomendaciones de su médico. ¿Por qué? Porque esto es importantísimo para la salud, para mantener mi salud en equilibrio, para mantenerme bien, porque estar bien, bienestar. Entonces, pero si no lo cumplimos, el solo chequeo médico no le dice nada, no le aporta nada, pero le da la información necesaria para que usted, con la recomendación de su médico, la mayoría de los que estamos jubilados, o todos los que estamos jubilados, tenemos un servicio médico que nos permite hacer eso, ese chequeo médico preventivo, porque a veces decíamos, no, pero es que eso me cuesta una cantidad de plata X. No, eso está incluido en su servicio de la mayoría de los servicios médicos que disfrutamos jubilados. El segundo elemento que nosotros tenemos que controlar, aprender a administrar, es el estrés. No hay cosa más peligrosa que un estrés mal manejado. Y el estrés es necesario en una determinada volumen, digámoslo así, ¿cierto? Un estrés que nos permita funcionar, que nos permita hormonalmente estar en nuestro equilibrio, es necesario. Por eso la naturaleza, la evolución, o Dios, como usted lo tome, tiene el estrés como un instrumento para la calidad de vida de las personas. Pero cuando no lo manejamos adecuadamente, entonces nos excedemos, lo manejamos mal y cada día más estrés por una cosa, por aquella, por esta otra. ¿Qué hay que hacer? Aprender a vivir entendiendo que las cosas yo las puedo manejar, yo las puedo administrar de tal manera que me genere el menor estrés posible. Pero si se llegara a presentar, entonces tengo que manejarlo para controlar mi nivel de estrés. Y eso es también muy fácil, con ejercicio, con buena alimentación, con actividades recreativas y actividades significativas. Con eso nosotros lo podemos controlar. Y
lo que nos enseñaron los viejos, más viejos que nosotros. Acuéstese a dormir, no a preocuparse, porque a veces nosotros nos preocupamos y nos ponemos a pensar lo que puede pasar, lo que puede suceder, aquello que nos puede causar daño. El 95% de las cosas que nosotros nos ocupamos cuando nos preocupamos no suceden nunca. Y por eso es que nos estresamos. Entonces, acostémonos a dormir y sepamos que nos ocupamos de resolver nuestras situaciones conflictivas, nos ocupamos de resolver lo que tenemos que hacer, pero no nos preocupamos. Porque preocuparse es ponernos a darle vueltas en la mente sin meterle acción. Metámosle acción a aquello que es menos preocupación, eso significa menos estrés y mayor cantidad de vida. Tenemos que fortalecer, tenemos que adquirir, si es que no los tenemos, hábitos saludables. Hábitos saludables que nos ayuden a mantener nuestra calidad de vida y mejorarla, a mantener nuestra salud física, psicológica y social. Y esos hábitos saludables, si no los tenemos, repito, los adquirimos. Y los adquirimos con un propósito que es estar bien. ¿Cómo adquirimos los hábitos? Hay todo un procedimiento, hay un entrenamiento para nosotros adquirir hábitos. Pasemos que sea de la costumbre al hábito. Y el hábito es aquello que nosotros ya hacemos sin tener que pensar. La costumbre la pensamos, pero ya cuando lo repetimos 1, 2, 3 veces y lo hacemos intencionadamente, motivadamente, entonces nosotros podemos adquirir unos hábitos. ¿Cuáles son los hábitos saludables que usted podría mencionar? Porque yo te podría mencionar. Caminar. Tan sencillo que es caminar. Pero la mayoría de nosotros no tenemos el hábito de caminar. Entonces la estrategia podría ser unir ese caminar a una actividad que me genera placer, que me significa gratificación, o a una actividad que yo necesariamente tenga que realizar en determinado momento. Entonces camino. A mí me parece muy interesante aquella propuesta que alguna vez hicieron, creo que en España y en Dinamarca, de hacer como pequeñas ciudades de 15 cuadras, de tal manera que la gente caminara alrededor de su casa 15 cuadras. Más que un problema de densidad poblacional, es resolver un problema de salud. Si usted tiene que salir a comprar algo, salga usted, porque es muy fácil llegar uno y llamar a una persona que le hagan el domicilio, los que vivimos en ciudades más o menos grandes. Pero es más saludable salir y comprarlo. Y es saludable porque camina, pero además interactúa con sus vecinos. Pero además tiene la gratificación del saludo de las personas con las cuales. Un hábito saludable es tener una mascota y cuidar de una mascota. La mascota te regala afecto, te regala amor verdadero, entre comillas, porque ella no espera nada de usted. Porque ella solo recibe tu afecto y te devuelve ese afecto sin interés, sin reclamar, sin gruñirte, sin hacer nada de eso. O sea, es una relación que es sana entre el ser humano y una mascota. ¿Cuál? La que usted quiera, la que usted prefiera. Pero, ¿sabe qué nos da? Que yo me tengo que levantar todos los días a cumplir con el cuidado que le tengo a esa mascota. Y eso me da un motivo para levantarme, pero además me da un motivo para caminar, me da un motivo para hacer un ejercicio, me da un motivo para agacharme, para doblar mis rodillas, mis articulaciones y ganar flexibilidad. Una que a mí me fascina.
cuidar los árboles. Y eso me hace que camine y no me estoy dando cuenta que llevo caminando 1 o 2 horas, pero ¿por qué? Porque estoy satisfecho, estoy haciendo esa actividad y porque estoy cogiendo un fruto, porque estoy podando un árbol, porque estoy abonando, porque estoy fijándome qué va a pasar, porque tengo que salir a revisar qué pasó con la lluvia de anoche en los árboles, porque tengo que ir a ver si hay animalitos, si hay plaguitas, si hay cómo va el fruto. Y además me permite relacionarme con otras personas, sí, porque le voy a donar el fruto o porque voy a vender el fruto y me llegan unos pesos más. ¿Qué tiene usted cerca de su casa? ¿Qué posibilidad tiene ahí en la casa? ¿Cultivar? No, pero es que yo no tengo un terreno grande, pero puede tener unas materas, puede cultivar en matera. Ah, pero es que la mascota es difícil, pero ¿cómo lo puede hacer? Pero es que yo vivo en una unidad residencial, no compre en la puerta de la unidad, camine 2, 3 cuadras y empiece porque tiene la necesidad de caminar. Entonces, ese tipo de cosas nosotros la podríamos hacer para adquirir hábitos saludables. Y me voy con el dato estadístico. El 70% de las enfermedades crónicas pueden prevenirse con hábitos saludables, precisamente de lo que estamos hablando ahora. El problema es que muchos esperan a jubilarse para crear esos hábitos saludables y tenemos que hacerlo desde antes o al menos lo más pronto posible para que no sea un cambio tan brusco. Pero recuerden, el 70% de las enfermedades crónicas se pueden prevenir con hábitos saludables. Imagínense ustedes. Y no nos cuesta, sino que antes nos puede llegar a apoyar en la parte económica, ¿cierto? Una recomendación, si usted va a caminar, camine con el zapato adecuado, porque los pies son el órgano son la parte de nuestro cuerpo que nos permite movilizarnos permanentemente. Pero si a mí me empieza a doler el pie porque tengo un zapato no adecuado, entonces mi cerebro, mi organismo me va a decir, ay, no vas a caminar que te duele. Entonces, allí nosotros tenemos esa recomendación. Camine con el zapato adecuado. Las botas de puntera que tenía en la empresa, esa no, o sea, ya no. El zapato puntudo y alto que tengo para la fiesta, apenas llegue la fiesta se quita ese y camine con zapatos adecuados. Porque es muy importante que nosotros sintamos placer al realizar la actividad, el ejercicio o la actividad física, y eso nos genera bienestar y salud. Mantener nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, hacer ejercicio, tener una buena alimentación y disfrutar las cosas de la alimentación, el ejercicio y el cuidado de nuestro cuerpo. Eso nos da un rédito impresionante en calidad de vida. Recuerde, para el próximo cumpleaños, regálese su chequeo médico preventivo y pregúntele al médico, ¿cómo estoy, doctor? Porque no quiero enfermarme este año. Y él te va a decir, y cumpla la recomendación del médico. Y así, los próximos 20 años van a ser llenos de vitalidad, ganas de vivir y de tranquilidad. Bueno, muy bien. Como ven entonces, hoy comprobamos que la jubilación no es solo dinero ni cosas materiales, sino que miren los otros aspectos que tenemos. Mañana en nuestro último video vamos a armar el rompecabezas y vamos a hablar del último pilar, del quinto pilar, que es el área social y familiar, supremamente importante para esta etapa, porque en esta etapa necesitamos un círculo de apoyo y eso es nuestra área social y familiar. Además, pues vamos a presentarles la oferta con la cual ustedes pueden seguir trabajando con nosotros en nuestro programa de preparación para la jubilación que se llama La Ruta Maestra para una Jubilación Feliz. Es la forma como nosotros podemos ir de la mano con ustedes y en esta
oportunidad vamos a hacer algo especial, realmente muy especial para aquellas personas que quieran cambiar y que quieran vivir su jubilación totalmente felices. Así que no se pueden perder la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a abrirles la oportunidad para realizar esos cambios de la mano con nosotros, de la mano de personas expertas, de la mano de la experiencia de otros y con la seguridad de que son estrategias y tácticas comprobadas y que te van a llevar de un hoy a una jubilación totalmente feliz y satisfactoria. Entonces, no te puedes perder la próxima clase. Nos vemos. Chao. Chao. Y recuerden que prepararse para su jubilación es un acto de amor con usted mismo.